Me mudé a este apartamento buscando un nuevo comienzo. Había tenido una serie de problemas en mi vida y quería que este lugar fuese un espacio de tranquilidad. La mudanza fue agotadora. Era un pequeño apartamento de una habitación, pero suficiente para mí. Con cajas y muebles tiradas por toda la sala, esa primera noche me acosté sin siquiera deshacer la cama. Solo puse una sábana sobre el colchón y cerré los ojos agotada. Pero en cuanto me quedé en silencio, sentí algo raro. Una incomodidad que no podía definir, como si alguien o algo estuviera observándome desde la oscuridad del pasillo. Desperté varias veces durante la noche con la impresión de que alguien estaba en mi habitación. Cada vez encendía la luz de la lámpara de noche y me obligaba a recordar que estaba solo. Es solo la ansiedad por el cambio, me decía a mí mismo una y otra vez. Sin embargo, la incomodidad persistió durante toda la noche. Pasaron los días y poco a poco el apartamento comenzó a tomar forma. Al tercer día, mientras acomodaba cajas en el armario, algo atrapó mi atención. Una trampilla en el suelo oculta detrás de una estantería. Parecía bastante antigua, como si fuera parte de la estructura original del edificio. El piso de madera rechinó cuando me agaché, y a pesar de una sensación de incomodidad, decidí abrirla. Al levantar la trampilla vi una caja polvorienta, con una etiqueta descolorida y escrita a mano, y en ella se leía videos caseros. Fue una revelación tan extraña como inquietante. A primera vista pensé que era un hallazgo inofensivo, una colección olvidada de cintas de VHS. Mi curiosidad fue más fuerte que la alarma interna y decidí echar un vistazo a la primera cinta. El título era Fiesta de cumpleaños 1998. Me acomodé en la sala con una taza de café a mi lado y metí la cinta en el reproductor. La pantalla se iluminó con el característico ruido y estática de los VHS viejos. Lo primero que apareció en la imagen fue un jardín algo descuidado, donde varios niños jugaban bajo el sol. Se reían, gritaban y corrían. De hecho, parecía una fiesta de cumpleaños ordinaria. Entonces, la cámara enfocó a una niña de unos 8 años con un vestido blanco. Estaba a punto de soplar las velas de su pastel cuando noté algo en el fondo. Una figura estaba de pie entre las sombras a unos metros de la fiesta. Era una figura alta y delgada, con una capa negra que flotaba en jirones alrededor de su cuerpo. Lo inquietante era que nadie parecía darse cuenta de su presencia. Los niños seguían riendo y los adultos hablaban entre sí como si la figura no estuviera allí. La figura permanecía inmóvil observando y un escalofrío recorrió mi espalda. Traté de entenderlo, tal vez era un disfraz, pensé, pero había algo en la manera que estaba de pie, en el modo en que la cámara casi parecía consciente de su presencia, que hacía que cada fibra de mi ser se tensara. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, la imagen de la figura no dejaba de aparecerse en mi mente. Y el día siguiente, a pesar de mi inquietud, decidí ver otra cinta. Esta se titulaba Recuerdos de Vacaciones 2002. La grabación comenzó mostrando a una familia en la playa. Un hombre y una mujer, presumiblemente los padres, reían mientras su hijo jugaba en la arena. Los tres parecían felices y despreocupados, completamente ajenos de cualquier peligro. La cámara los seguía mientras jugaban en el agua con el sol reflejándose en las olas. Todo parecía normal, hasta que la cámara giró lentamente hacia el océano, y a lo lejos, con el agua hasta los tobillos, estaba la misma figura. Esta vez la capa parecía moverse con el viento, pero el cuerpo parecía inmóvil, como una sombra oscura en el horizonte. Nadie en la playa parecía notar su presencia.
La cámara volvió a enfocarse en la familia y luego se apagó abruptamente dejando una pantalla negra. La sensación de malestar se intensificó. Algo dentro de mí comenzó a advertirme que no debía ver más cintas, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Esa figura estaba en ambas grabaciones y sentía la necesidad urgente de entender quién o qué era realmente. Durante días intenté evitar las cintas, pero cada noche la sensación de que algo me observaba desde las sombras se volvía más intensa. Finalmente, casi como un trance, tomé la tercera cinta y la puse en el reproductor. Esta vez el video era de una cena de aniversario en un restaurante elegante. La pareja estaba feliz cenando a la luz de las velas. La cámara capturaba sus gestos, sus sonrisas y los susurros. Todo parecía normal hasta que noté un cambio en el ángulo de la cámara. La imagen se tambaleó y luego enfocó el fondo del restaurante. Allí, entre la penumbra de las mesas vacías, estaba la figura encapuchada, mucho más cerca esta vez. La capa negra estaba tan deteriorada que parecía una extensión de la oscuridad misma. La figura miraba directamente a la pareja, pero ellos no parecían conscientes de su presencia. La cámara temblaba y pude notar que alguien detrás de ella respiraba rápido, casi como con miedo. En un instante, la figura giró su cabeza hacia la cámara, como si mirara a través de la pantalla y directamente hacia mis ojos. Sentí un terror indescriptible, una presencia que me traspasaba. Apagué el reproductor, pero la sensación de ser observada no desapareció. Al contrario, la oscuridad del apartamento se volvió más densa y más opresiva. La sombra de la figura parecía estar allí, en cada rincón oscuro, esperando a que bajara la guardia. Decidido a entender lo que estaba sucediendo, comencé a investigar el edificio. Lo que encontré fue perturbador. A lo largo de las décadas, varios inquilinos habían desaparecido en circunstancias inexplicables. Familias enteras dejaban todas sus pertenencias, como si algo los hubiera arrancado de sus vidas de golpe. Había rumores de una presencia oscura, una figura que aparecía en los lugares menos esperados. Logré contactar con el último inquilino del apartamento y me advirtieron que algo maligno residía allí, algo que no se manifestaba de forma visible, pero que se sentía. Es una sombra que se mete en los recuerdos, me dijeron, una presencia que jamás desaparece. Después de esa noche, algo cambió en el apartamento. Ya no era solo la sensación de incomodidad, era como si una sombra invisible se hubiera instalado en cada rincón y en cada pared. La luz parecía disminuir, perdiéndose antes de tocar las esquinas, como si la oscuridad se extendiera y devorara todo lo que alcanzaba. Me encontraba ocasionalmente tensa, con el cuello rígido de tanto mirar sobre mi hombro, esperando ver a esa figura encapuchada siempre en el borde de mi visión. Comencé a escuchar ruidos a todas horas, susurros y crujidos que parecían provenir de las paredes o de la trampilla del armario. No podía dormir. Cerraba los ojos, pero apenas sentía que el sueño me alcanzaba, me despertaba de golpe, segura de que algo estaba en la habitación mirándome desde la penumbra. Mi reflejo en el espejo comenzó a inquietarme. Había algo raro en él, algo desplazado. Me encontraba observando mi reflejo como si fuera otra persona, un extraño que intentaba imitarme pero no lograba capturarme del todo. A veces estaba convencida de que mi reflejo parpadeaba un segundo después de que yo lo hiciera, o de que mi expresión cambiaba apenas apartaba la mirada.
Los días pasaban y mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros. Comencé a cuestionar mis recuerdos, dudando de si alguna vez había estado realmente solo. Revisé viejas fotografías, cartas, mensajes, buscando señales de esa figura encapuchada en los momentos de mi propia vida, esperando no encontrarla. Sin embargo, sintiendo un pavor abrumador cada vez que miraba un nuevo detalle. Había estado allí acechándome en la sombra de mis recuerdos sin que yo lo notara. Empecé a notar figuras en todas partes. Caminaba por la calle y al doblar en una esquina parecía ver una sombra alta y oscura observándome desde lejos. Al abrir la puerta de mi apartamento, sentí una presencia detrás de mí, como si alguien entrara justo antes de que la puerta se cerrara. No importaba dónde fuera, siempre estaba esa misma sensación. Algo se escondía en la penumbra, siguiéndome e imitando mis movimientos, encarnando una sombra que no podía eludir. Una noche, el sonido proveniente del armario se hizo más fuerte, un murmullo sordo y persistente que penetraba en cada rincón de mi mente. La trampilla, siempre cerrada, ahora estaba ligeramente entreabierta, como si alguien o algo la hubiera empujado desde abajo. Un aire helado y fétido salía de allí, como si algo en descomposición se ocultara en las profundidades. Me quedé observándola sin miedo a atreverme a moverme. El terror me paralizó. Las palabras resonaban en mi cabeza repitiéndose una y otra vez como un eco infernal. Me acerqué impulsado por una fuerza que no comprendía. Miré dentro de la trampilla y solo vi oscuridad. Una negrura que parecía extenderse en un abismo sin fin, devorando la luz y cualquier atisbo de esperanza. Cada noche el espejo parecía reflejarme de forma más distorsionada, como si la figura en el espejo no fuera yo, sino algo más que pretendía serlo. Una noche vi algo que hizo que mi piel se helara. Al pasar junto al espejo en la penumbra, noté que mi reflejo me miraba con una expresión de odio profundo, como si fuera consciente de algo que yo ignoraba. Mi corazón latía frenéticamente mientras mantenía la mirada fija en esos ojos oscuros que parecían observarme desde algún lugar más allá de mi propio reflejo. La figura también comenzó a aparecer en el espejo, de pies detrás de mí, siempre a una distancia lejana, pero siempre en silencio. Su capa negra parecía flotar en el aire, y cada vez que la veía, su presencia parecía más tangible y más real. No podía soportarlo. Cada vez que la figura aparecía, sentía como si una parte de mí fuese arrancada, como si se alimentara de mi miedo. Aquella última noche, el apartamento estaba en completo silencio, tan denso que podía escuchar mis propios latidos reverberar en el aire. Sabía que estaba allí, detrás de mí, acechándome, esperando una oportunidad. La figura había dejado de ocultarse en los videos y en el espejo. Ahora estaba en mi habitación, en cada rincón, en cada sombra y en cada pensamiento. Me recosté en la cama, incapaz de cerrar los ojos, sintiendo su mirada atravesándome. Sabía que si lo cerraba, si me dejaba caer en el sueño, sería el fin. Los susurros se intensificaron, como si estuviera rodeado de voces inhumanas, voces que no pronunciaban palabras, sino emociones puras de odio y de hambre. La figura se acercó a mi cama, su capa ondulante flotando en el aire denso y gélido. Con los ojos fijos en la oscuridad, sentí que una mano fría y áspera se posaba en mi hombro, inmovilizándome. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en el abismo de su presencia. La figura se inclinó, su rostro cubierto por una sombra impenetrable, pero sus ojos
Dos pozos vacíos y oscuros me miraban con una intensidad imposible. Desde esa noche mi vida ha cambiado. No puedo escapar de la sombra. No puedo huir de esa figura que se ha instalado en cada rincón de mi mente y de mi apartamento. Veo sus ojos en cada sombra. Siento su mano en mi hombro cada vez que cierro los ojos. Y los susurros persisten en la penumbra de mi hogar. Sé que nunca estaré solo. Sé que la oscuridad siempre estará allí esperando. Y la peor parte es que en algún rincón profundo de mi ser, algo en mí ha comenzado a aceptarlo, a entender que esta sombra siempre será parte de mí.